Muy hermoso, como veíamos, estudiábamos la semana pasada, que Dios le gusta que nos congreguemos y de hecho exhorta a que no dejemos de congregarnos. Y una de las enseñanzas, una de las cosas por las cuales crece la iglesia es a través de la enseñanza. Y la enseñanza de la escuela dominical es un método en el cual cada uno de nosotros podemos ir aprendiendo cada día más del Señor. Y una de esas cosas es porque memorizamos versículos de la Biblia. Y el día de hoy todos deben sabérselo. Está bien sencillo, está bien fácil este versículo y cada uno de nosotros debimos haberlo memorizado. Y les voy a preguntar ahora sí el versículo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Eso es todo lo que era el versículo, y es Juan 10, 9, la parte A. Yo ya no me lo gané, ya me perdí el versículo, pero ustedes, si me lo dicen correcto, sin equivocarse, lo hice adrede por eso. Lo deben decir sin equivocarse. Así es de que, ¿quién será el primero? Aquí adelante. Ok. Muy bien, perfecto. Raimundo. Yo soy la puerta que por mí entrare será salvo. Juan 10, 9b. Muy bien. Amén, amén. Vamos a dar doble. Hermana Blanca. ¿Que por mí qué? Entrar será salvo. Ajá. Juan 10, 9. Muy bien. ¿Quién más? Hermano Alfredo. Muy bien. 10, 9, completo, muy bien, perfecto. ¿Quién más, hermana? 10, 9, perfecto. A ver, la pianista. Ok, ahora déjenme hacerles unas preguntas. ¿Por qué aquí el Señor Jesucristo? A ver, hermano Gavino, levantó su mano. Antes, a ver, hermano. Yo soy la puerta que por mí entrare será salvo. Juan 10, 9. Muy bien, muy bien. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué el Señor Jesucristo, o a qué se refiere, o por qué dejamos este versículo de tarea? Estamos estudiando el tabernáculo, y ¿por qué en la lección tomamos este versículo de tarea? ¿Tiene algo que ver la puerta con el tabernáculo? Sí, hermana Marina, ¿qué recuerda usted? Pues eso, ¿no? De lo del tabernáculo, ¿cómo se llama? La puerta, el atrio. Ok. Alguien ayúdele a la hermana Marina. A ver, ¿qué quiere o qué tiene que ver el versículo cuando el Señor Jesucristo dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y el tabernáculo? Hermana Tere. Rey de gloria, sí, exactamente. Esa es parte de la profecía, y esa es la puerta oriental que dice en Ezequiel, efectivamente. Pero ¿qué tiene que ver el tabernáculo con que Jesús sea la puerta? Tenía lo que era el primer atrio, el lugar santo y el lugar santísimo.
pedirle precisamente a nuestro corazón que entre a morar en él y podamos ser salvos. Exactamente. Entonces encontramos que miren, tratemos de imaginarnos cómo era el tabernáculo. Estaban las 12 tribus, lo vamos a ver más adelante, estaban dispersas en un lugar específico cada uno, y cuando ellos iban a entrar, lo primero que ellos lograban observar es que había una puerta. Esa puerta era lo que se conoce, o lo que el Señor Jesucristo dijo: yo soy la puerta. En esa puerta había 4 columnas. ¿Saben lo que significa? No me estoy adentrando mucho, porque si me adentrara mucho, la verdad terminaríamos, no sé, con mucha información. Estoy tratando de ver algunos aspectos importantes, pero para la primera puerta, para poder entrar en el tabernáculo, había 4 columnas, más o menos como se ven aquí: 1, 2, 3 y 4. Y era una sola puerta lo que había. Esa puerta tipifica a Cristo. Las 4 columnas que habían ahí tipifican los 4 evangelios. El Señor Jesucristo, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cada uno de esos tipifica o es un símbolo de los 4 evangelios. Para entrar por la puerta es indispensable conocer al Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo conocemos? A través de los evangelios, a través de los libros que nos hablan acerca de la vida de Cristo. Y tipifica, les digo, es mucho, no quiero adentrarme tanto porque yo sé que sería mucha información, pero la puerta tipifica a Cristo. Vimos que hay 3 puertas. Hace un rato, o las clases pasadas, les enseñé que había 3 puertas, pero después les estaba mencionando una sola puerta. Hay una sola puerta para entrar al atrio, a lo que es el tabernáculo. Pero ya en lo que es todo el tabernáculo hay 3 puertas. Para entrar solamente hay una, que es la puerta principal. Esa estaba del lado del oriente. Eso tipifica lo que decía la hermana Tere, que vimos en la lección pasada. Era una profecía de que Jesucristo, cuando vendrá y entrará por la puerta oriental, lo que veíamos en Ezequiel, lo leímos de hecho. Y esto después de que entra por esa primera puerta, esa puerta se llamaba el camino. Entraban después los sacerdotes, y únicamente los sacerdotes entraban a la segunda puerta, que era lo que se conocía como el lugar santo. Y dentro del lugar santo estaba otra puerta, que era el lugar santísimo. Cada una de esas tenía un nombre: el camino, la verdad y la vida. Y Jesucristo, vemos ahí que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Se quebró una puerta de arriba a abajo, ¿se acuerdan? El velo del tabernáculo se rompió, y esa era la puerta de la vida. Eso quiere decir que Cristo dio su vida. La vida del Cordero tuvo que ser quebrantada y tuvo que dar su vida. Esos son tipos, todo eso, y es fabuloso. Estudiemos. La lección del día de hoy es muy corta, lo quise hacer así a propósito para poder ahora, cabe mencionar lo siguiente. Miren, algo importante y algo que encontré yo para hacer estas lecciones. Les digo que yo tomo como unos 8 o 10 libros para hacerlo. La mayoría de los libros, que de hecho el que yo les mostré la vez pasada, dicen que dentro del lugar santísimo, que es donde vamos a estar estudiando el día de hoy, dentro del lugar santísimo había 3 elementos. ¿Se acuerdan cuáles eran? La mesa de los panes de la proposición y obviamente los panes. No, la fuente estaba en el atrio. ¿Qué otra? El incienso, estaba el incensario, y había otra cosa, ¿se acuerdan? Con 6 brazos. El candelabro de oro. Ahora, yo estuve estudiando y de hecho yo les dije en una de las lecciones, me parece que en la 16, acerca de esto, o sí, precisamente en la lección 16, cuando yo les di acerca del lugar santo, les dije que estaba dentro del lugar santo, estaba el candelero de oro, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Y es porque la mayoría de los escritores dicen que están esos. Pero cuando leí este versículo, y de hecho lo puse aquí en la lección 18, vamos a leer en Hebreos capítulo número 9. Vean lo que dice aquí la Biblia. Esto es muy importante, porque la Biblia nunca se contradice. ¿Puede haber errores en cuanto a nosotros? Sí.
Y yo me disculpo porque tuve un error en la lección 16, ahorita les voy a decir. Miren, dice en Hebreos capítulo número 9, versículos del 1, vamos a leer del 1 en adelante. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban ¿qué? El candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Es decir, miren, de hecho, no se alcanza a ver en esto. La mayoría de las imágenes y la mayoría de los libros que yo estudié, y fue por un descuido, por no revisar bien todos los pasajes, pero la mayoría de las imágenes y de todo lo que se enseña es que en el lugar santo están estas tres cosas. Pero cuando vemos en el libro de Hebreos, ya en el Nuevo Testamento, encontramos, porque en el Antiguo Testamento no se nos dice con exactitud dónde estaba, porque se nos dice detrás del velo, pero no se nos especifica de cuál velo. Había tres velos, el del atrio, el del lugar santo y el del lugar santísimo. Pero cuando leemos la Biblia en el libro de Hebreos, nos hace saber el Espíritu Santo, porque fue quien el escritor, que detrás del lugar santísimo solamente había dos cosas, que eran el candelabro de oro y la mesa de la proposición. Obviamente el candelero llevaba la luz y la mesa llevaba los panes sin levadura, esos panes que eran, ahorita lo vamos a estudiar. Pero entonces en el lugar santísimo estaban dos cosas, que era el incensario y el arca del pacto, que se conoce así. Es decir, que en el lugar santo había dos cosas y en el lugar santísimo había dos cosas. ¿Cómo lo sabemos? Si ustedes estudian los libros que yo estudié, les van a decir la mayoría que estaban tres cosas y luego una cosa. Pero cuando vemos la palabra de Dios, en el lugar, bueno, es en los panes de la proposición, es parte de la mesa de la... Sí, porque también podríamos incluir el aceite y el fuego, pero no se incluyen, nada más los materiales es la mesa y el candelabro. En cuanto a materiales, obviamente, ahorita vamos a estudiarlos un poco más. Es decir, que cuando vayan a la lección 16, que yo mismo les di, que yo mismo hice, pido una disculpa por eso, y por eso quería aclararlo, porque yo le puse en el lugar santo habían tres cosas y en el lugar santísimo estaba solamente el arca del pacto. Ahora podemos comprender que el arca del pacto y el incensario estaban en el lugar santísimo y el candelabro de oro y la mesa de los panes con sus panes estaban en el lugar santo. Así es de que quería yo disculparme y quería yo dejar esto también para que le corrigieran ahí en la lección 16. Yo ya la corregí en mi computadora y si alguien la quiere la puedo imprimir una vez más para dársela, o si quieren rayarle, pues también la pueden hacer así. Así es de que, ¿qué había en el lugar santo? Bueno, introducción. En esta lección nos corresponde estudiar la parte del lugar santo, en donde se encontraba el candelabro de oro y la mesa de los panes sin levadura. El lugar santo era la parte más grande de la tienda que se encontraba dentro del atrio. Ahora, ¿qué es esto? Lo que estoy tratando de decir, que en el tabernáculo abarcaba todo el atrio, pero dentro del atrio había una tienda, y esta tienda se dividía en dos secciones. La sección más grande era lo que se conocía como el lugar santo, y la sección más pequeña era lo que se conocía como el lugar santísimo. Tratemos de imaginarlo como si estuviéramos en un terreno, como ya les había dicho, unas tres naves como estas, así grandes, unas 4 como estas, perdón, más o menos medía 46 metros, esto mide 10 de ancho y 25, lo otro medía 23 de ancho. Supongamos que era así de grande, y dentro de este terreno estaba lo que se conocía como el tabernáculo. Todo era el tabernáculo, pero dentro del atrio estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Era una tienda.
Eso era una tienda. Dice más adelante, la tienda que se encontraba dentro del atrio del tabernáculo. Esta parte era hecha de madera y de telas que cubrían el lugar santo y el lugar santísimo. Cada uno de estos materiales también tipifican a Cristo. Lo vamos a ver más adelante, por eso no se los puse en esta lección. En esta lección solo nos enfocaremos en el candelabro y en la mesa de los panes de la proposición. Número 1, el candelabro y Cristo. Primero vamos a ver su ubicación. Cuando el sacerdote entraba, a su izquierda encontraba esta mesa. Iba entrando el sacerdote, estaba en el atrio, entraba por la puerta que se llamaba, ¿cómo se llamaba, hermana Ana María? Oh, no vino la semana pasada. Vania, ¿cómo se llamaba la puerta en la cual entraba ya en el lugar santo? ¿Cómo se llamaba esa puerta? La verdad se llamaba, el camino era la primera, la segunda era la puerta de la verdad. Entraba en la puerta de la verdad, entraban solamente sacerdotes. Aquí no entraban todos los del pueblo. En el atrio podrían entrar todos los demás, sí, porque llevaban sus sacrificios. Ya vimos acerca del lugar donde hacían los sacrificios, la fuente de bronce, el altar de bronce y la fuente de bronce. Lo estudiamos la clase pasada. Entraba ahora el sacerdote y él tenía en su oficio, había varias cosas que él haría. ¿Cuáles eran? En primer lugar, él entraba y a su mano izquierda encontraba lo que se conocía como el candelabro de oro. Ahí se veía. ¿Por qué era importante? Porque en la tienda estaba el atrio, estaba la tienda, y todo el tiempo tenía que haber luz ahí. Es decir, que para poder servir, para poder hacer lo demás, para poder llevar los panes, para poder estar ahí, tenía que haber luz. ¿Por qué? Porque era un lugar oscuro. Estaba cubierto con telas, 4 tipos de telas, y estaba cubierto de tal manera que era un lugar oscuro. Y en medio de ese lugar oscuro, a la izquierda se lograba observar un candelabro de oro. Vean lo siguiente, los materiales. Era un talento de oro. ¿Cuánto equivale un talento? Equivale aproximadamente entre 33 y 34 kilos de oro. Algunos le dan un precio muy caro. Millones de pesos vale lo que es el candelabro de oro, y era de una sola pieza. Vean lo que dice ahí en Éxodo capítulo número 25, versículo número 39. Alguien léalo, por favor. Éxodo 25, 39. Ok, gracias. Aquí, ¿de qué está hablando? Vean el versículo 31. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores serán de lo mismo. Era entonces una pieza de oro fino. Esta pieza sería una pieza hecha a martillo. El versículo que acabo de leer, lo iban a hacer a martillo. Iba a ser algo hecho de una manera, pues a martillo. Sí, era un trabajo grande eso, no era cualquier cosa. Algunos especialistas, de hecho la Biblia no nos menciona cuánto medía el candelabro, no nos da la medida en cuanto a la altura. Nos dice que iba a ser de un talento, 34 kilos. Ahora imagínense, debió haber sido algo grande. Miren, el hermano Raimundo trabaja haciendo cosas de oro. ¿De qué tamaño te imaginas tú una pieza de un candelabro con 6 brazos? Porque era así es como lo describe la Biblia. Era una pieza así, y después tenía 3 brazos de cada lado. Es decir, tenía 7 brazos. Es que la proporción del trabajo con la dimensión del oro, el oro es muy denso, es muy pesado. Entonces, aún así 34 kilos es mucho, ¿no? Tenía que ser más o menos una distancia como acá, si yo le calculo así como de 1 metro de alto, que saliera y salen los así, más o menos eso equivaldría más o menos a 34, más o menos como 1 metro, más o menos, yo le calculo. Sí, de hecho los especialistas dicen que está entre 1 metro y 1 metro y medio con los brazos. Ajá, más o menos. Esa es una de las tradiciones judías. Era una obra de una sola pieza. Nada de que voy a hacer un asta aquí y luego le voy a incrustar lo demás. No, era una sola pieza
y era a martillo. Era algo asombroso. Tendría 6 brazos y un tallo. Vean lo que dice en el versículo 32 de ese mismo capítulo. ¿Alguien más lo puede leer, por favor? Saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. Ok, en la Biblia el número 7, aquí nos habla que era un candelabro de 7, con 7 luces. Nos habla acerca del 7, nos habla acerca de perfección. Se da acerca de que los brazos, dicen algunos que eso tipifica al hombre, porque son 6 brazos el número del hombre, y llega a su perfección con la luz del mundo, que es Jesucristo, la luz del mundo. Vean lo que tipifica la luz. La luz representaba o representa para los judíos la palabra de Dios. De hecho, también representa para nosotros. Es un versículo muy conocido, Salmo 119, 105, y Vania se lo sabe de memoria seguramente. Lámpara es a mis y lumbrera mi camino. Representa la palabra de Dios. Aparte de representar la palabra de Dios, también Dios mismo es luz. Vean lo que dice en Primera de Juan, capítulo número 1, del 5 en adelante al 7. ¿Alguien más lo puede leer, por favor? Si alguien lo tiene, por favor, lean. Ok, entonces el candelabro tipifica varias cosas. La palabra de Dios es luz, es lámpara. Dios mismo, su esencia, uno de los nombres de Él es luz. Aparte de eso, Jesucristo es la luz. Vean lo que dice en Juan 8:12. Juan 8:12. ¿Alguien? Ajá. Entonces, ¿quién era la luz? ¿Qué representa la luz del candelabro? Bueno, el candelabro con sus 6 brazos representa la perfección. Cristo es la perfección, Cristo es la luz del mundo, Cristo es el que nos alumbra, Cristo es el que nos ilumina, pero también Dios Padre es luz. Dice en Primera de Juan lo que leímos, que Dios es luz, Dios es luz. Aparte de eso, dice aquí en la lección, la luz era generada por aceite. Había un candelabro de oro aproximadamente entre 1 metro y 1 metro y medio, 1 metro y 1 metro y medio, y tenía 7 brazos en sí. Tenía un tallo principal y 6 brazos. Cada uno de ellos era llenado con aceite. Lo que hacían los sacerdotes es que siempre debía estar encendido el candelabro, siempre debía haber luz. La única manera en la que se apagaba era cuando se desmontaba todo el tabernáculo y se apagaba el candelabro y se llevaba a otro lugar. Pero era el único momento donde se apagaba. Entonces todo el demás tiempo tenía, imagínense el trabajo que tenían los sacerdotes. Los sacerdotes se dividían en 4 tipos de sacerdotes. Había unos que se dedicaban para los sacrificios únicamente. Había el sumo sacerdote, era el que intercedía por el pueblo, era solo uno de ellos. Había otros sacerdotes que se encargaban de la adoración, para cantar a Dios, dirigir los himnos. Había otros sacerdotes que se encargaban de esto, de llevar los panes de la proposición, llevar el aceite del incienso, llevar el aceite del candelabro, y llevar también el incienso para el altar del incienso. Y se encargaban, había diferentes tipos de sacerdotes o diferentes cargos en el sacerdocio, y uno de ellos es que tenían que siempre, constantemente estar llenando los panes, cambiarlos, ahorita lo vamos a ver más adelante, y estar poniéndole aceite. ¿Qué tipifica el aceite en la Biblia? Bueno, el aceite es un tipo del Espíritu Santo. Es decir, que la luz era generada por el aceite. Vean lo que dice en Éxodo 27:20. ¿Alguien más lo puede leer, por favor?
Muy bien, doble lectura, muy bien. Se oyó mejor. Entonces vimos ahí que entonces era el aceite. El aceite nos habla acerca de la unción del Espíritu Santo, pero también una de las funciones que tiene el Espíritu Santo es que nos ilumina. ¿Se acuerdan que yo les daba no hace mucho tiempo, acerca de la doctrina de la iluminación? ¿Alguien se acuerda de esto? A ver, Uri, ¿te acuerdas? De la doctrina de la iluminación. Es parte de la doctrina de la bibliología. ¿Se acuerdan? Sí, no lo di en escuela dominical, lo acabo de dar hace 15 días en la predicación, cuando hablé acerca de la Biblia. No estaba Vania, ya se excusó, dice. Ok, la iluminación es la doctrina por medio de la cual nosotros somos iluminados por el Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios. ¿Quién inspiró la palabra de Dios? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el que puede interpretar la palabra de Dios de la manera correcta? El Espíritu Santo. Cuando yo soy salvo, el Espíritu Santo viene a ser un morador dentro de mí. Pero después, cuando yo me santifico y le pido a Dios sabiduría para entender su palabra, ahí viene la iluminación. Por eso es que a veces nosotros estamos leyendo la Biblia y no, pues esto quién sabe qué quiera decir, y ya se nos explica y el Espíritu Santo nos ilumina, nos da la sabiduría para comprender ciertos pasajes de la Biblia. Esa es la doctrina de la iluminación. La doctrina de la iluminación es cuando entonces el Espíritu Santo me revela no me revela, perdón, porque la revelación es otra doctrina. Me da la sabiduría o me da ese discernimiento para poder yo comprender los pasajes de la Biblia. Por eso es que una persona, primera de los Corintios, dice que para el hombre natural las cosas de Dios son locura, no las ha de discernir espiritualmente. Porque le hablamos acerca del Evangelio, que Cristo murió. No, eso es loco. No, ¿cómo nada más creyendo en Cristo voy a ser salvo? Y no lo creen. Pero nosotros que tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da la iluminación para comprender las cosas del Espíritu, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Por eso es necesario. Esta doctrina únicamente es para personas salvas. Una persona que no es salva no puede ser iluminada. Sacan cosas que vino el ángel, quién sabe qué, Moroni y quién sabe qué, y empiezan a sacar puras cosas así, y bien chuecas. Pero la iluminación entonces, eso es otra de las tipologías de la luz. Representa y nos habla acerca de esta doctrina. Cristo o el Espíritu Santo nos ilumina para poder comprender con exactitud, con cabalidad la palabra de Dios. Es algo importante también. Entonces, el candelabro tenía ¿cuántos brazos? 6 brazos. Y tenía en sí ¿cuántas partes que ardían? 7, juntamente con el tallo. Y encontramos que cada cuánto se prendía el candelabro. Siempre. La luz tenía que estar siempre. Y nos habla que la luz ¿qué representaba? Representaba varias cosas. Una de ellas, Cristo. Hermana Lupita, la palabra de Dios. Representaba, ¿qué más? Hermana Tere, ¿qué más representaba? La palabra de Dios, ajá. Y también representaba la esencia de Dios. Dios es luz, como acabábamos de ver ahí en 1 de Juan 5. Dios es luz. Eso era lo que representaba. Entonces había un candelabro de oro y el peso era de un talento. Era de 33 a 24, no, de 33 a 34 kilos aproximadamente. Era algo hermoso. Aparte, después de eso, cuando el sacerdote entraba, a la otra parte, al otro costado, es decir, a la derecha, se encontraba una mesa. Vean aquí, la mesa de los panes y Cristo. Su ubicación, cuando el sacerdote entraba a su derecha, encontraba esta mesa. ¿Por qué la encontraba a su derecha? Porque a la izquierda estaba el candelabro. Los materiales. Bueno, el material de esta mesa era una mesa, ahorita les voy a decir un poco más de ella. Vean lo que dice ahí en Éxodo 25, 23. ¿Alguien más lo puede leer, por favor? Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de
No era una mesa muy grande. Era una mesa en la cual dice la palabra de Dios que era una mesa de madera de acacia. ¿Alguien conoce la madera de acacia? No se da por nuestros lugares. La madera de acacia es una de las maderas, según algunos diccionarios bíblicos y algunas diferentes fuentes, es una madera que no se encuentra en cualquier lugar. Es una madera que tampoco se prende muy rápido. Es una madera también que es firme, es fuerte y prácticamente es única. La madera de acacia tipifica la humanidad de Cristo. Eso es lo que tipifica. Cuando vemos el altar, cuando vemos el tabernáculo y vemos que hay diferentes partes en las cuales había de madera, vemos que aquí esta madera en la escritura, en este caso en el tabernáculo, tipifica la humanidad de Cristo. Aparte dice que la mesa de los panes de la proposición la cubrirían, era de madera, y aparte iba a ser cubierta de oro. Vean lo que dice en el versículo 24. Alguien más si lo puede leer. Cornisa alrededor. Ajá. Vemos entonces era la madera y iba a ser bañada de oro. ¿Qué tipifica eso? El oro en la escritura, en este caso, en este tipo, tipifica la deidad de Cristo, tipifica realeza, tipifica la deidad. Es decir, que cuando nosotros vemos la mesa de los panes de la proposición, eso tipifica la humanidad de Cristo y tipifica la deidad de Cristo. ¿Qué es eso? Dios 100% hombre y 100% Dios. Ahora, déjenme mencionarles algo. Porque hay algunas doctrinas en las cuales se dice Jesús era 50% hombre y 50% Dios. Eso ya nos da el 100%. Humanamente tal vez podríamos decir, no, pues sí es cierto. Pero no, Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Es el único ser humano 100% hombre y 100% Dios. Ahora, hermana Blanca, ¿podría decirme algún pasaje, tal vez no la cita, tal vez un pasaje que usted recuerde, que nos hable acerca de la humanidad de Cristo? Como humanos, ¿qué hacemos? Tenemos sentimientos, nos cansamos, tenemos sed. Así es. En cuanto a su humanidad, vemos ahí que, hermano, sí. En Juan 11, cuando muere Lázaro, Jesús lloró. Juan 11:35 dice que Jesús lloró. Él tuvo sed, ¿se acuerdan cuándo? Con la samaritana y cuando estaba en la cruz, tuvo sed. ¿Eso de qué habla? De su humanidad. Cuando en la Biblia, esto es importante, miren, cuando en la Biblia ustedes lean el nombre Jesús hizo esto, ¿saben en qué es lo que quiere Dios que sepamos? De su humanidad. Cuando dice en la Biblia Cristo hizo esto, lo que Dios está tratando de decirnos es que es la deidad de Cristo. Por eso se utiliza el nombre Jesucristo. ¿Saben lo que tipifica? La madera de acacia y el oro cubierto. 100% hombre y 100% Dios. ¿Cómo podemos saber que... ¿Se acuerdan que una vez se quedó dormido Jesús? Y los discípulos estaban en una barca. Despiértate que no sabe... Su humanidad. Y se levanta y demuestra su deidad. Le dice a los mares que se aquieten. ¿Quién puede hacer esto? Dijeron, ¿quién es este hombre que aún los mares le hacen caso? Decían sus discípulos. Dice otro pasaje de la Escritura que los hombres no tenían que decirle lo que pensaban, porque él sabía los pensamientos de ellos. ¿De qué está hablando? De que él era 100% Dios.
Cuando vienen a tentarle en diferentes ocasiones, Él perdona los pecados. ¿Se acuerdan del paralítico? Le perdona los pecados. ¿De qué estaba hablando? De la deidad de Cristo, del oro. 100% Dios. 100% hombre, pero 100% Dios. Entonces, encontramos en la Escritura, desde el Antiguo Testamento, desde el tabernáculo, que Jesús, o que el Hijo del Hombre, que el Mesías, sería 100% hombre y 100% Dios. Sí, ¿dónde lo encontramos? En el tabernáculo. ¿En qué parte específica? Bueno, lo encontramos en la mesa de los panes de la proposición. Aparte de eso, la mesa de los panes de la proposición tenía panes. Vean lo que dice ahí en Levítico capítulo número 24, versículo número 5. Levítico 24. ¿Alguien más lo puede leer, por favor? Hasta el 8, por favor. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa, limpia delante de Jehová. Tendrás también sobre cada hilera incienso, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrás continuamente en orden, adelante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perfecto. Ok, entonces estaba la mesa, no era una mesa muy grande, no era una mesa muy extensa, era una mesa pequeña que estaba de madera de acacia y estaba cubierta de oro. Dios, Cristo sería 100% Dios y 100% hombre. Arriba estaban esos panes. ¿Cuántos panes eran según la lectura que acaba de dar la hermana Clarita? 12. ¿Qué tipificaban según la lectura que acaba de dar la hermana? Las 12 tribus de Israel, es lo que acabamos de ver ahí. Entonces representaban estos panes, cada uno representaba una de las tribus, de las 12 tribus de Israel. Habría incienso en esto. Vean lo que dice ahí en Levítico 24:7, ahí mismo donde leía la hermana. Lo voy a... Esto hablaba, esto del incienso, estaba hablando que serían las 12 tribus y los 12 panes y el incienso. Esto nos hablaba acerca de un pacto de Dios. Esto hablaba acerca de que Dios haría un pacto con las 12 tribus de Israel. El pan también representa la provisión de Dios hacia su pueblo. Dios siempre supliría, Dios siempre les daría, Dios siempre protegería, Dios los cuidaría como la hija de ¿cómo se dice? La niña de sus ojos. Como la niña de sus ojos, Dios los protegería de esta manera. Pero aparte de eso, también el pan de la proposición tipificaba a Cristo. ¿En qué sentido? Vean lo que dice ahí la Biblia en Juan 6:48. Yo soy el pan de vida. Y en el versículo 51, entonces, ¿quién era el pan? Cristo es el pan. Entonces encontramos en el tabernáculo que estaba la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Cristo. Encontramos que al otro extremo estaba el pan. ¿Quién era el pan? Cristo. Encontramos que estaba un candelabro de oro que significa perfección, que tipifica también la vida de Cristo. Y encontramos que en la mesa estaba de madera de acacia y estaba cubierta con oro. ¿Qué tipifica eso? Humanidad y deidad de Cristo. Entonces, los panes que encontramos aquí para la proposición, ¿qué tipificaban y cuántos eran? Hermano Gavino, ¿cuántos eran? 12. Y tipificaban, hermano Mario, las 12 tribus de Israel. Ok, muy bien. Entonces, encontramos que en el lugar santo, ¿cuántas instrumentos había, por decirlo o llamarlo de alguna manera? 2. ¿Cuáles eran? Y el candelabro. Sobre el candelabro estaba ¿qué? La luz. Y sobre la mesa estaba ¿qué? Los panes.
Ok, entonces eso era lo que había en el lugar santísimo, en el lugar santo, perdón. La próxima lección vamos a estudiar lo que había en el lugar santísimo. Había dos cosas en el lugar santísimo. ¿Cuáles eran? El arca del pacto y el incensario. ¿Cómo sabemos que eso había en el lugar santísimo? ¿Dónde nos dice la Biblia eso? En Hebreos 9, 1 y 2. Ok, muy bien. Esa es la lección del día de hoy. Leamos la conclusión. Esta parte del tabernáculo nos presenta a Cristo como el pan de vida y la luz del mundo. Además nos recuerda el pacto de Dios, la palabra de Dios entre otras cosas. Dios nos ayude a comprender lo hermoso que fue este lugar llamado el tabernáculo. Que Dios bendiga su palabra y nos ayude a cada día a estudiar un versículo más y poder aprender. No sé si a alguien le faltaba de los versículos.